hacen Más Vale Bueno Conocido Valeria Robín, Leonardo Mare y Facundo Orsellet, bajo la coordinación de Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Más Vale Bueno Conocido. Seguimos charlando, Mónica, con Angelina Usín Olleros. Había quedado una inquietud tuya en el aire. Sí, la inquietud tenía que ver con el concepto de libertad, que me parece que es un pilar importante para pensar bajo el paraguas de la filosofía y la educación, y qué cosa había pasado o pasa en este tiempo de pandemia, y también atravesados por la tecnología, donde estamos como muy supervisados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la libertad ahí? Sí. Algo así era la pregunta. Sí, igual yo la sensación que tuve a lo largo del año fue una sensación de anarquía, más que de supervisión, disciplinamiento. Fue bastante anárquico, bueno, tal vez porque estoy en una cátedra que la cursan muchísimos estudiantes, que es epistemología en primer año. Entonces hay un montón de alumnos, e incluso había alumnas que me decían, pero esto sirve para rendir después. No, pero ahí está la utilidad. Esto sirve, porque era como diciendo, bueno, si no me sirve para rendir, leo el cuadernillo y rindo. ¿Pero qué cosas les dabas vos, Angelina? Lo que dice el programa, la bibliografía y demás, pero hay como había una cuestión muy de practicidad de algunos estudiantes que decían, bueno, porque también tomar asistencia en esas condiciones, los problemas que se iban presentando de la falta de conexión, la dificultad para conectarse, para tener buen sonido, fue toda una complicación que creo que ahí, bueno, sí, la tecnología ayuda, pero al mismo tiempo es un obstáculo en todas estas cuestiones de cómo conectarse a la red y encontrar el enlace o no encontrarlo, y rendir también fue todo un tema para evaluar, fue muy complicado. Y yo, más que sentir estar supervisada o supervisado, sentí algo más anárquico. Esa es la impresión que tuve yo, capaz que otros colegas no. Pero ha sido muy difícil y es muy injusto cuando se dice en los medios que no hubo clase, porque el docente ha tenido que trabajar una enormidad en su casa, y también se generaba toda esta situación de demanda permanente de lunes a domingo, de alumnos por WhatsApp o por mail o por las redes o Facebook, preguntando a cualquier hora. Es como que se perdió también esa noción de tiempo y espacio que te da el lugar físico de trabajo. Claro. Así que no sé hasta qué punto fue disciplinante. Bien. Pero es una sensación mía. Capaz en las universidades privadas se sentía un poco más eso. Sí. Puede ser ahí, digamos, que se perdía un poco la libertad que se tenía. Sí. Puede ser ahí, en esos además, ámbitos. Porque la clase sale del aula, porque uno da clase, por ejemplo, a través de Zoom, eso queda. Yo sé que había un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Rosario que decían, bueno, pero la clase después hay que eliminarla, porque si no, los que vienen el año próximo van a ir a escuchar esos videos y no van a asistir a clase. Se presentaron muchos problemas nuevos que no estábamos acostumbrados, y salió de la frontera del aula, la clase o las clases de consulta, y bueno, eso habrá que barajar y dar de nuevo el año que viene, no sé. ¿Es sencillo, Angelina, comenzar por cuenta propia una formación en filosofía? Supongamos que hoy nos esté escuchando este programa o un ingeniero en alimentos cuya materia está tan vinculada con los debates de la filosofía, o cualquiera que se dedique incluso a la cría de animales simplemente. Sí. Porque sabemos cuál es la utilidad de un animal. Justamente aparece nuevamente la condición sobre la naturaleza del animal, la diferencia con la naturaleza del hombre, ese animal que finalmente va a ser alimento del ser humano, etcétera. Hay una serie de debates ahí que están dando vuelta. ¿Se puede emprender el camino del pensar filosófico por cuenta propia, o conviene tener una guía, tener alguien que sugiera, que oriente? Y creo que es importante tener a quien consultar.
De hecho, aún uno puede ir a la librería y preguntar sobre un autor o un libro o un tema, qué hay sobre determinado tema y comprar un libro. Hay muchísimo material en YouTube y hay filósofos que se están dedicando a dar clases por YouTube. Ahora comencé a seguir un norteamericano que vive en México y es muy interesante. ¿Cómo se llama? Ahora lo busco porque de memoria no me voy a acordar. Pero ya me suscribí al canal de él y es fácil el nombre, no sé por qué no me acuerdo. Tendría que haberlo anotado. Y lo sigo porque ayer, por ejemplo, vi 2 clases que él dio sobre Zizek. Sobre el libro de Zizek, el oscuro objeto de la ideología. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque él es un especialista en Peirce, o sea, en filosofía del lenguaje, la línea más dura, digamos, que está en las antípodas de Zizek, entonces me interesaba ver qué decía él de eso. Pero tendría que buscarlo ahora y decirles. Y me pareció muy didáctico, muy didáctico. Tal vez los que ya venimos más entrenados en la lectura, podemos encontrarle algunas cosas o discutirle, pero al que recién arranca o empieza, está toda esta, que es una marca de Foucault para principiantes, Simone de Beauvoir es una marca, o sea que uno no podría hacer ese libro. Son libritos económicos además. Sí, y yo estoy de acuerdo, hay gente que no le gusta. Los filósofos de profesión, no. ¿Por qué? Porque el que se dedica profesionalmente a la filosofía va a los textos madres. Va a los textos, sabe cuáles son las mejores traducciones, las mejores ediciones. Diego Tatián, por ejemplo, él se ha dedicado a Baruch Spinoza, entonces tiene mucho escrito sobre Spinoza, es una autoridad en el tema, lo dirigió Remo Bodei en su tesis, entonces hay gente que se dedica exclusivamente, entonces les molesta mucho que otro venga a hacer un video o un programa en televisión. Han, por ejemplo, es muy criticado a veces porque dicen, bueno, él lo que hace son libritos donde hace síntesis de cuestiones que se vienen planteando los últimos años. Pero a mí me parece muy interesante. Obviamente, como cualquier experto, hay niveles de conocimiento, de investigación, y sí, por ahí para un experto es aburrido escuchar a otro que está justo hablando de un tema que él maneja mucho. Pero... ¿Y en tu mesita de luz, cuáles son los libros esos de cabecera o a los que siempre recurrís o que siempre te interesa volver? Bueno, yo tengo mis amores, digamos que tal vez a los que más he leído es a Foucault, a Badiou, a Sartre, y después tuve mi época de leer mucho a Habermas, a Rawls, sobre todo los años 90, y después leía cuánto debate había una vez que se instaló esta cuestión de la posmodernidad. Ahora estoy leyendo mucho a mujeres. Estoy leyendo a Martha Nussbaum, a Judith Butler, Simone de Beauvoir, cada tanto releo algunas cosas de ella, Hannah Arendt. Está muy discutido el tema de Paul Preciado, así que también ahí estoy leyendo algunas cuestiones y descubriendo filósofas que recién ahora empiezan a surgir en el sentido de darles difusión. Entonces estoy leyendo muchas mujeres ahora. Y en tu caso, ¿cómo fue la elección cómo fue el recorrido y la elección, el desembocar en la filosofía? Yo termino el secundario en el 78 y quería estudiar sociología. Y mi madre me dice, no te vas de Paraná, elegí algo en Paraná. Y yo había tenido de profesora, en realidad ella acompañaba a practicantes, Blanca Nopp, con la que yo hablaba de filosofía en 5º año. Y lo tuve de profesora Mario Jiménez, también en filosofía, entonces me anoté en el instituto del profesorado y empecé a estudiar filosofía. Y me gustó estudiar. Ya había leído, en mi casa había muchos libros de mi abuelo, de mi papá, y ya había leído muchas cosas. Y crecí en un ambiente de adultos, yo era la única nena, entonces estaba acostumbrada a conversaciones de gente mayor. Y me gustó. Después ya seguí. Cuando terminé el profesorado, venía acá a la Facultad de Ciencias de la Educación y cursaba con Casullo, con Argumedo, con Puigros, con González.
toda esa generación que vino en esa época y aprendí muchísimo. Apasionados del pensar, claro. Sí. Angelina, ha sido un gusto. Bueno, les debo el nombre del que da clase de filosofía, pero se los mando y lo pueden decir en otro programa. Lo agregamos. Lo agregamos en Facebook. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y nos despedimos a propósito de versiones con una de ellas, ¿no? Sí. De un tema de YouTube. De One. One. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Hasta aquí, Más vale bueno conocido. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación de las ciencias en que el ser humano ocupa un lugar protagónico. Apostamos a este esfuerzo entrerriano de comunicación. Valeria Robín, Leonardo Mare y Facundo Orsellet. Coordinación general, Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Más vale bueno conocido. Será hasta pronto, cuando renovemos una convicción hecha radio. Más vale bueno conocido.